Pues vamos a ver a continuación lo que se refiere a las 4 grandes constituciones del Vaticano II y vamos a utilizar una imagen que empleaba Juan Pablo II que decía que el Vaticano II, los documentos del Vaticano II son la brújula segura para adentrarnos en el tercer milenio. Entonces yo utilizo esta imagen para explicar las 4 grandes constituciones, ¿no? Bien, entonces en una brújula hay 4 puntos cardinales, y entonces vamos a empezar por los lados, el este y el oeste. Entonces, en primer lugar tenemos el este, ex oriente lux, desde el oriente viene la luz. Oriente, los cristianos orientales son muy conocidos por el amor que tienen a la liturgia, y de hecho pues a veces podemos aprender de ellos sobre el modo de celebrar, ¿no? Cómo celebran el misterio, ¿no? Bien, pues el primer documento tiene que ver con esto, porque es la Constitución sobre la liturgia en la vida de la Iglesia, Sacrosanctum Concilium. Bien, esta Constitución es el primer documento aprobado. Hemos dicho que se había aprobado en el segundo periodo de sesiones, en el año 1963. Y esto tiene también un significado, y es que la liturgia es lo primero, es lo que constituye la Iglesia. Juan Pablo II decía en esa encíclica, ¿no? La Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia. Nosotros a veces podemos tener una visión un poco humana, un poco horizontal, un poco sociológica, un poco clerical, a lo mejor también pensando que la Iglesia es por lo que vemos, ¿no? Pues las reuniones o los curas o las religiosas o los monaguillos o yo qué sé, o las parroquias, ¿no? Sin embargo, el hecho constitutivo de la Iglesia es la presencia de Cristo entre nosotros. Suelo contar siempre en broma en clase que aquello que se encontró un párroco escrito en los muros de la casa parroquial. Se encontró una pintada, un graffiti, que decía: a los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. O sea, como diciendo, bueno, podemos pensar que lo importante de la Iglesia es reunirse y hablar y decidir y votar. Y lo constitutivo en la Iglesia es la presencia de Cristo, hemos dicho, que Cristo está presente en el pan y en la palabra. Sobre todo en la Eucaristía y en la palabra de Dios. Podríamos decir que la Iglesia es el pueblo de Dios que vive de Cristo presente en la palabra y en la Eucaristía. Aquí se puede contraponer el título de 2 grandes revistas teológicas, ¿no? Una es Concilium, que tenía una visión eclesiológica de este tipo, ¿no? La Iglesia es un concilio permanente, donde se deciden y se discuten y se votan las cosas. Y otra revista, nacida después, en los años 70, que se llamará Communio. Y aquí se decía que lo esencial, si habría que resumir todo el Concilio Vaticano II a una sola palabra, sería esta comunio. Es decir, como la Iglesia es la comunión de los hombres con Dios, digamos, vertical, ascendente, y entre nosotros, horizontal. Y entonces, en esos 2 brazos de la cruz estaría inscrita la comunión de la Iglesia. Pero claro, esta es posible, por decirlo de una manera, gracias a la presencia del resucitado entre nosotros. Y lo que nosotros recibimos en la Eucaristía es el cuerpo glorioso de Cristo. Por lo tanto, si no tenemos esa presencia, esto puede ser un club de amigos, un club de fans o una ONG, como repite el Papa Francisco, pero no será la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo, ¿no?
el poner por delante la liturgia expresa esta primacía de Dios, como Dios es lo primero. A veces podemos pensar que la Iglesia o el cristianismo es hablar de cosas eclesiásticas y a veces podemos dar esa imagen. O sea, hablábamos de obispos, de curas, de parroquias, de congregaciones, y a lo mejor no hablamos tanto de Dios. Claro, lo prioritario es hablar de Dios. Y esa primacía de Dios viene expresada por la liturgia, ¿no? Bien, luego en esa constitución, Sacrosanctum Concilium, hay también una serie de, consecuencias prácticas, aplicaciones prácticas, ¿no? Hay que decir que este fue el primer documento aprobado porque había un gran consenso. Se había desarrollado todo el movimiento litúrgico, pues donde están figuras como Odo Kassel o Romano Guardini, o todas las abadías benedictinas de Francia, de Bélgica, de Alemania, donde habían creado ya este fermento y había un gran consenso entre los padres conciliares, por eso pudo ser el primero en ser aprobado, ¿no? Y entonces, junto a estas cuestiones prácticas, por ejemplo, la lengua vernácula, el poder celebrar la propia lengua, ¿no? Que antes no estaba prohibido del todo, lo único que se decía es que la predicación fuera en lengua vernácula, pero que se vio la oportunidad de que se pudiera celebrar en la lengua materna de cada uno, de tal manera que fuera más comprensible. O otras cuestiones, la participación de todos los fieles en la celebración. Claro, antes era la misa que celebraba el sacerdote con su ayudante y después el pueblo, que a lo mejor estaba un poco ajeno a esa celebración. Incluso, según cuentan nuestros abuelos, pues a veces se ponían a rezar el rosario en paralelo, ¿no? Bueno, pues como eso que se estaba celebrando iba también con ellos, y se establece una liturgia dialogada, donde los fieles también responden a todas las cosas, a todas las oraciones que el sacerdote hace, ¿no? Bien, o la importancia del canto, que ya había promocionado bastante San Pío X, o la liturgia de la palabra. Este va a ser un tema importante, ¿no? Antes se hacían siempre las mismas lecturas y se dice, bueno, con toda la riqueza bíblica que tenemos, ¿por qué no hacemos un plan de lecturas que ahora los actuales leccionarios recogen muy bien? De hecho, cada 3 años leemos lo más importante de la Escritura. Y tan es así que, por ejemplo, los anglicanos han copiado, los anglicanos y creo que también los metodistas han copiado nuestro leccionario porque está muy bien hecho. Y digamos que esa importancia de la liturgia de la palabra, de la mesa de la palabra junto a la mesa eucarística, es algo que destaca esta constitución dogmática, ¿no? Bien, hemos dicho que al este tenemos la liturgia y al oeste vamos a tener la escritura, ¿no? Por acudir un poco al imaginario colectivo, sabemos que los orientales celebran muy bien la liturgia, pero también sabemos que los protestantes trabajan muy bien la Biblia y van muy por delante en estudios bíblicos. Al exégesis le dedican mucho tiempo, entre otras cosas porque no le prestan atención a la liturgia. Quizás están perdiendo una parte importante. Pero digamos que, por un lado, se dan los padres conciliares
se dan cuenta de la importancia de la revelación que ya había sido desarrollada en la Pastor Eternus del Vaticano I, pero también de la escritura en la vida de la Iglesia. Ya hemos mencionado un gran tema, que es la relación entre escritura y tradición, la única fuente. Pero va a haber también otros grandes temas, ¿no? Por ejemplo, la dimensión personalista, de no pensar que la revelación es como una especie como de bloque o de depósito que recae sobre mí con un sentido un poco aséptico y despersonalizado, ¿no? Podríamos decir un poco esencialista o cosístico. No, o sea, la revelación es un diálogo vivo entre Yahvé y su pueblo, entre Dios y cada uno de nosotros. Entonces ese carácter dialógico que por ejemplo había desarrollado la filosofía del diálogo o el personalismo es también recogido, ¿no? Como pues tiene que haber ese, digamos, intercambio entre cada uno de nosotros al escuchar la palabra de Dios. Como la fe es un conocimiento, sí, pero no un conocimiento impersonal, sino un conocimiento que nace de la confianza. Entonces, de un encuentro con Jesucristo, nosotros participamos de esos divinos misterios que enriquecen infinitamente nuestro conocimiento, ¿no? Digamos también que se veía la necesidad de que al hablar de revelación estableciéramos como diferencias, ¿no? Una cosa es la revelación que nos trasciende y otra cosa es la escritura y la tradición que digamos son humanas, harto humanas. Y entonces esto había ya quedado prescrito en Trento cuando hablaba de la causa agente y la causa instrumental. Es más, estos de Tomás de Aquino, ¿no? Como el agente principal de la revelación es Jesucristo, el autor principal es el Espíritu Santo. Mientras el agiógrafo, el escritor sagrado, es la causa instrumental. Esto puede parecer un poco abstracto, pero tiene manifestaciones muy concretas. Y es que para estudiar el texto bíblico no podemos ir con generalidades o con abstracciones, sino que también tenemos que ir a lo concreto, a cuáles son las fuentes, cuál es el estilo de los autores. Y por eso la historia y la filología, que habían desarrollado el método histórico crítico o la crítica de fuentes, por ejemplo, en ámbito exegético, tiene su cabida, siempre estableciendo, digamos, este gran principio de que el autor principal de la escritura es el Espíritu Santo, que a su vez es el gran intérprete, es decir, el gran inspirador, el que le hace que la Iglesia la entienda rectamente, ¿no? Luego, por lo tanto, todas estas cuestiones de la inspiración y la interpretación también tenían que ser abordadas como son abordadas en la Dei Verbum, ¿no? Bien, y con esto, digamos, nos hemos quedado en tan solo dos puntos cardinales, el este y el oeste, pero nos hemos quedado con lo esencial, porque hemos dicho que la Iglesia lo único que hace es hacer presente a Cristo, y Cristo está presente en el pan y en la palabra, por lo tanto, en la liturgia y en la revelación, ¿no? Entonces tenemos un buen punto de partida que nos va a permitir ver las otras dos grandes constituciones.